Bien, contamos con una estructura terminada, la geometría, definidas las secciones, columnas, vigas, losas, condiciones de carga. En los estados de carga podemos ver carga muerta, viva, viva accidental, sismo en una dirección, sismo en otra, y las combinaciones de servicio, así como las combinaciones para diseño con cargas factorizadas y un par de combinaciones para el cálculo de desplazamientos laterales. Algunos factores como la longitud efectiva de columnas o factor de esbeltez lo aplicamos antes del análisis, eso lo encontramos por aquí. Calculamos la longitud efectiva. Para las vigas y para las columnas es importante tomar en cuenta unos factores adicionales que son factores de reducción de inercia. Podemos ver en secciones, una vez seleccionadas las vigas, todo lo que son las vigas, las traves, debemos asignar un factor de reducción de inercia recomendado por ACI. El ACI 318 nos recomienda esa reducción para considerar el estado agrietado de la sección, lo cual sucederá previo a la falla, que es cuando estamos aplicando un análisis elástico y vamos a hacer un diseño por última resistencia, por cargas factorizadas. Entonces aplicamos este factor en todas las vigas, lo mismo para las vigas de cubierta. Entonces es más fácil seleccionar todo el piso y posteriormente deseleccionar las losas, las placas, y asignar el factor de inercia de reducción. También para las columnas, control D, selecciono todas las columnas y asigno un factor de reducción de inercia para las columnas de 0.7. Reviso factores de esbeltez, también las traves de cimentación, como también están ligadas a la estructura y tomarán esfuerzos últimos, es conveniente aplicarles factor de reducción 0.35. Revisamos factores de esbeltez, lo vamos a encontrar por aquí. Calcular factores de longitud efectiva, y bueno, ya por acá en vista, en propiedades de diseño, puedo desactivar esto y en secciones desactivar los otros factores para no estar viendo tanto texto. Esta estructura ya está lista para análisis. El análisis lo puedo realizar en esta aplicación. Es una A de análisis. Voy a encontrar por ahí una casilla que me dice resultados de sismo con signo. Es conveniente que esté activo, una palomita ahí, y proceder a analizar simplemente. Posterior al análisis, una vez concluido, nos dirá si hay algún error por aquí en la parte baja. Pudiera ser elementos dobles, nodos dobles, o alguna cuestión de inestabilidad. Puede ser necesario depurar y reconectar el modelo. Eso se puede realizar en un momento dado para depurar la estructura antes del análisis. Volver a analizar. Ya con el modelo analizado y diseñado por ACI 318 2011, el diseño está completo y procedemos a revisar los elementos estructurales. Las placas de cubierta, de azotea, podemos seleccionarlas y pudiéramos encontrar en vista los esfuerzos
en la losa. Y lo que interesa aquí sería irnos a la parte baja de esas opciones, de esa lista. Vamos a encontrar que nos define el área de acero. Dice AS1 inferior. Área de acero en el sentido 1. Recordemos que tenemos unos ejes locales. Entonces la dirección 1, que nos la marca aquí, sería para nosotros la dirección X, el sentido X. En ese sentido nos va a informar qué área de acero se requiere para la losa. Lo mismo para el sentido 3. O sea, hay una área de acero 1, área de acero 3, que sería el sentido en el cual haremos la distribución del refuerzo, del acero de refuerzo en esas placas, en esas losas. Lo va a decir inferior, va a decir superior, de acuerdo a si el refuerzo se requiere en el lecho superior de losa o en el lecho inferior de losa, respectivamente. Regresamos a esfuerzos, vemos que el área de acero inferior. Tenemos que estar posicionados en las cargas últimas, principalmente para diseño de losas. La carga última que nos va a definir el diseño de esa losa será la carga última que combine carga muerta más carga viva con sus respectivos factores de carga. Notemos que si cambiamos a otras combinaciones de carga, incluyen sismo, como la carga viva por sismo o carga viva accidental es más baja, los esfuerzos también se notan más bajos en las losas. La losa, entonces, en el caso crítico va a ser la combinación WU1, 1.4 de la carga muerta más 1.4 de la carga viva. Tendremos un área de acero inferior requerida de 1.75. Podemos ver que la parte iluminada en rojo es la zona central. Al decir que es un área de acero inferior, nos está pidiendo el refuerzo, la varilla de refuerzo por debajo, por el lecho inferior y en las zonas centrales de esas losas. Si cambiamos al área de acero 1 superior, nos va a mandar a las zonas de apoyo, en donde está la parte central, que es una viga. Pasando por la viga, los momentos flexionantes de la losa se invierten, se hacen momentos negativos y se generan tensiones en el lecho superior de las losas, por lo cual nos pide área de acero. Que notemos que siempre las losas, los momentos negativos son mayores a los positivos, es decir, en los extremos siempre podemos requerir mayor cantidad de acero, en este caso 5.21, aunque es una zona muy concentrada, donde está pidiendo esa cantidad de acero, contra el área de acero de 1.76 que necesitábamos. Esto es 1.76 centímetros cuadrados por cada metro de losa. Entonces vamos a distribuir 1.76 centímetros cuadrados por metro lineal, por metro de losa. Y en el lecho superior, cercano al apoyo, serían 5.21 centímetros cuadrados por metro. En el sentido 3 se indica 1.76 y 5.21. Pues podemos ver que hay prácticamente una simetría, porque pues las losas son perfectamente simétricas, son tableros de 5 por 5 metros en todos los casos. Para el diseño de entrepiso, vamos a seleccionar de igual manera las placas y tendremos que el acero en la dirección 1, es decir, en el sentido X, se requieren 2.38 centímetros cuadrados por metro en la zona central, en el lecho inferior, mientras que en el lecho superior, pasando por sobre la viga central, tenemos la necesidad de 6.14 centímetros cuadrados por metro. De igual manera, en la dirección Z, es decir, en el sentido 3, inferior 2.38 y superior 6.14. De esa manera nos da una referencia de cómo debemos reforzar nuestras losas. Pasamos al diseño de vigas. Voy directamente a una de las vigas que pudieran ser de las más cargadas en la estructura. Además de que como información podemos ver una serie de diagramas
de momento con valores de lo que pudiera ser resultados del análisis, con cargas últimas incluyendo sismo. Podemos ver los diferentes diagramas de momento, y así como hay diagramas de momento, podemos observar diagramas de corte también, diagramas de cortante, diagramas axiales, que en las vigas pues no vamos a encontrar, en este caso, en esta estructura en particular, con esa combinación de carga, una fuerza axial. Seleccionamos esa viga, puede ser la viga completa, los dos claros, y podemos diseñar esa viga en un módulo de diseño que encontramos por aquí, de vigas, donde vamos a revisarla como viga de concreto. Prácticamente es un subprograma que se abre y nos va a retomar todos los datos de información que existan en el modelo estructural. La sección 25 por 45, los dos claros de 5 metros podemos ver aquí, y lo que miden las columnas 30 centímetros. El sistema de unidades métrico, el código de diseño, que pudiéramos buscar otro código. Vamos a quedarnos ahorita como está, y en lo que es la geometría podemos revisar datos como el material, que pudiéramos en un momento dado elegir sustituirlo aquí en la hoja de diseño, en la hoja de cálculo. La sección, que ya viene definida desde el modelo estructural de 25 por 45, las cargas vendrán dadas según las combinaciones de carga que tenemos. Son todos los resultados que vienen por ahí para las distintas combinaciones de carga. Vamos a encontrar las cargas últimas también. Y para diseño vamos a seleccionar el recubrimiento libre hacia el acero de refuerzo. Vamos a revisar con qué número de varilla nos interesa reforzar esas vigas. Tamaño de la barra del acero longitudinal, pues podemos seleccionar más opciones, varilla número 4, número 5, número 6 por ejemplo, seleccionarlas y tendremos ya más opciones de diseño. El número de capas, número mínimo de barras continuas, lo más importante también, lo que es el armado transversal, tamaño de la barra del estribo, aunque tengamos otras opciones inferiores al número 3, realmente siendo trave, la norma no nos permite usar varilla menor a la número 3. No conviene usar varilla de mayor número, mayor diámetro, a menos que sea necesario, ¿no? El número 3 nos facilitará el doblez, el doblado, el habilitado del acero transversal. La separación de estribos máxima, que podemos nosotros establecer por la geometría. El número de ramas, es decir, los estribos o el anillo o estribo de refuerzo, cuántas ramas verticales va a tener, es decir, cuántos elementos verticales van a resistir la fuerza cortante. En este caso, un anillo rectangular pues tendrá dos barras verticales, una de cada lado. Si incluyéramos barras adicionales o ramas adicionales, que pudiera ser un gancho como grapa central, nos da una tercera rama. Si usamos dos estribos juntos, tal vez uno perimetral y uno un poco más al interior, pudiéramos considerar 4 ramas, y así sucesivamente si se incluyen más grapas o estribos completos. Si el estribo es cerrado, es decir, forma todo un perímetro
rondando, circundando los aceros longitudinales, será considerado como estribo cerrado. Pasamos a verificar. En la verificación tendremos un estatus, es un semáforo aquí. Si se pone verde, pues como que ya hay una opción. Puede ser amarillo, alguna advertencia, o rojo, que algo nos está causando bastante problema y no hay una solución. En este caso es porque ya el sistema encontró una solución. Va a haber unos diagramas que podemos nosotros observar aquí y seleccionar principalmente los combinados como envolventes de momento contra envolventes de momentos resistentes últimos, y envolventes al final envolventes de cortante últimos contra envolventes de cortantes resistentes. Si el diagrama que se ve más oscuro está completamente dentro del otro diagrama, que es un color más claro, quiere decir que sí están cumpliéndose los requerimientos de acero, es decir, no ninguna parte del diagrama o de la envolvente del diagrama de momentos se sale del diagrama resistente. El diagrama resistente es el que tiene color rosa más claro, ¿no? Igual para el cortante, el diagrama resistente es constante si está reforzado de manera uniforme por cortante, los estribos separados a la misma distancia, y el concreto y la sección es el mismo en toda la longitud. Nos va a dar una resistencia constante, que en este caso la marca como de 15.161 kilos, contra lo máximo que hay en los envolventes de cortante del análisis. El cortante último, 6.964, es decir, sí cumple completamente. Estamos hablando de combinaciones últimas. Aquí el estado de carga no se va a modificar, no nos va a modificar resultados, porque aquí estamos diciendo ya que son momentos últimos. El detallamiento finalmente nos va a dar una propuesta de refuerzo. La propuesta de refuerzo en los dos claros nos está pidiendo dos varillas número 6 corridas por debajo y dos número 6 corridas en el lecho superior de la viga. Los estribos aquí los marcan número 3 a cada 20 sin problema. Todo eso nos dio un resultado satisfactorio. La barra número 6, aquí podemos hacer el cambio. Si quisiéramos buscar otro tipo de armado, la ubicación y si termina en gancho o no termina en gancho, ¿no? Podemos ver si le quitamos el gancho por acá en el extremo, desaparece. Obviamente eso nos cambia los resultados. Puede ser que no desarrolle completamente la fluencia el acero y que de alguna manera no cumpla o nos pida más refuerzo. El estribo número 3, en qué tramo, en el tramo 1, tramo 2, el espaciamiento, el número de ramas y si es estribo cerrado. También son modificaciones que podemos hacer aquí. El hacer cambios o incluir más acero, más estribos, lo podemos hacer también en estas opciones que podrán revisar. En lo que es también el reporte, aquí en inicio podemos encontrar un reporte completo listo para memoria de cálculo, donde nos va a detallar todos los datos, nuestros datos de geometría, los datos de resultados de diseño por flexión. Aquí podemos observar que el momento último entre el momento resistente, lo máximo que tenemos es 0.98. Quiere decir que la viga así diseñada y así reforzada trabajaría al 98% de su capacidad última. Y eso se puede ver en ese diagrama, en los diagramas envolventes de momento contra momento resistente, que sí, casi está al límite, 0.98. Igual para el cortante,
trabaja al 46% de su capacidad última en la parte más crítica. Podemos guardar resultados o cerrar simplemente. Para las columnas también tendremos un diseño. Vamos a revisar una columna lateral. Las columnas, vamos a ir al módulo de columnas de concreto. La revisión de datos, podemos ver aquí la sección de 30×30, lo que son las alturas de las vigas que llegan lateralmente, las define del modelo, son vigas de 45 centímetros, el recubrimiento libre 2.5 y los tamaños de las barras. Por alguna razón aquí nos la ponen milímetros, pero el tamaño de las barras para optimización, debemos de reconocer que el 16 milímetros pues es la varilla número 5, la de 20 milímetros, que deberían ser 19, es la varilla número 6 y la varilla número 8, una pulgada, 25 milímetros. Vamos a quedarnos con la varilla número 5 y 6, es decir, 16 milímetros y 20 milímetros como opciones para reforzar. Tamaño de la barra transversales, que serían los estribos, sería de 10 milímetros, que es la número 3, es lo que nos permite la norma utilizar. No podemos utilizar menores diámetros para refuerzo de estribos de columnas. Podemos ver en el detallamiento directamente. Para empezar, aquí tenemos que el estatus también es positivo, es verde. Vamos a observar las especificaciones que nos da de refuerzo. Está diciendo que los estribos son de 10 milímetros, es decir, número 3 a cada 25 centímetros. Vamos a revisar el reporte. Y en el reporte podemos también encontrar cómo está reforzada nuestra viga. Capacidad de carga por combinación de esfuerzos de flexo-compresión y cortantes. Y podremos ver el diagrama de interacción. El diagrama de interacción nos va a dar una idea muy clara del comportamiento y de la resistencia de nuestra columna. Error. Algo no encontró. Bueno, se quedará de ver. El detallamiento nos permite ver que son 4 barras de 20 milímetros, es decir, 4 varillas número 6, las que están proponiendo longitudinales, y son suficientes. Vamos a añadir más barras, más estribos en la opción en caso de que se requiera, si algo anda por aquí que no esté cumpliendo. ¿Sí? Podemos grabar, no podemos salir. De igual manera se puede diseñar las traves de cimentación, así como se diseñaron las traves de entrepiso, traves de cubierta. Se seleccionan las traves de cimentación, también se les da diseño en el módulo de vigas de concreto. Pasaríamos a
finalmente el diseño de cimentación. Posteriormente, conviene siempre, antes de terminar de diseñar los elementos o antes de iniciar el diseño de elementos, dar una verificación del cálculo de desplazamientos laterales, porque en caso de que se necesite rigidizar más la estructura, incrementar dimensiones de columnas, pues es hacerlo previamente antes de diseñarlas. El desplazamiento de dx, estando en el estado de carga dx, que es carga muerta más carga viva accidental más el sismo en una ductilidad de 1, podemos seleccionar un par de nodos de la estructura, nodo superior, nodo inferior, y revisar en vista donde diga desplazamiento de nudos. Desplazamiento de nudos en X y TZ. TX, TZ. Traslacional en X y desplazamiento traslacional en Z. Nos vamos aquí estamos en sismo en X, desplazamiento en X. Para sismo en X estamos en 4.34 centímetros en entrepiso y 7.6 centímetros acumulados en la cubierta, es decir, esto es acumulado, hay que restar el desplazamiento inferior para saber cuánto se está desplazando la azotea contra el entrepiso, es decir, el desplazamiento entre los dos pisos inmediatos. 7.6 menos 4.34, aproximadamente alrededor de 3.3 centímetros. El desplazamiento de esa manera se compara con el desplazamiento permisible por nuestra norma. La norma nos va a decir que el desplazamiento admisible máximo en una estructura entre dos pisos será de 0.006 veces la altura. 0.006 veces la altura de 4 metros que tenemos aquí, es decir, 400 centímetros por 0.006, nos va a dar 2.4 centímetros de desplazamiento permisible, es decir, la estructura en el primer piso se excede con sus 4.34 centímetros, se excede de 2.4, ya no pasa la estructura. Para el nivel superior, los casi 3.3 centímetros también se exceden de los 2.4. Por lo tanto, la estructura no cumple de inicio. Tenemos que incrementar la rigidez de la estructura. Lo más conveniente en estos casos es irnos sobre las columnas primeramente, antes de cambiar traves. Las columnas pudieran ser una solución, cambiarlas a una sección mayor. Entonces, de 30 por 30 vamos a verificar cómo se comportan las columnas de 40 por 40 por 40 centímetros. Nos tiene que generar cambios importantes en el desplazamiento. Cada que hagamos un cambio de sección, ya sea de secciones de vigas, de columnas, de condiciones de apoyo, siempre se tendrá que recalcular la longitud efectiva de las columnas antes de generar un análisis. Nuevamente el análisis. Diseño. Revisamos. Podemos notar que sí bajaron considerablemente, 3 centímetros en el primer nivel y tenemos 2.76 centímetros prácticamente de diferencia en el segundo nivel. Todavía se exceden a 2.4, entonces sí es necesario incrementar más las secciones. Cambiamos a una sección de 45.
45 por 45 centímetros. Se calculan nuevamente los factores de longitud efectiva o factores de esbeltez y procedemos al análisis. Diseño 2.5 y en el nivel superior alrededor de 2.4. Arriba está muy justo, abajo le falta muy poco. Puede ser conveniente incrementar traves, ya está más cerca de que se resuelva la situación de desplazamientos. Será conveniente irnos por la revisión de secciones de trave de entrepiso. Pudiera también ayudar a incrementar la trave de cimentación, pero está bastante amplia. La trave de cimentación 25 por 60. Vamos a cambiarla a 30 por 60 para notar que ese pequeño cambio sí puede ser significativo en el análisis. 30 por 60. Y las de entrepiso haremos un cambio a 25 por 50. Tiene 25 por 45, vamos a manejar 25 por 50 centímetros. La parte de arriba prácticamente ya pasaba, no vamos a hacer cambios ahí, vamos a quedarnos con esa opción. Tenemos que calcular nuevamente los factores de longitud efectiva en las columnas cada que se haga un cambio de cualquier tipo de sección o de condición de apoyo. Análisis. Diseño. Revisamos desplazamientos. .25 menor a los 2.4 que permite la norma, y en el piso superior también tenemos alrededor de 2.2, un poquito menos, también dentro del valor permisible de 0.006 veces la altura, 2.4. Entonces, de esa manera se trabaja el control de desplazamientos laterales por sismo. En este caso no tenía sentido revisarlas de la otra dirección, puesto que es simétrica la estructura. Entonces vamos a encontrarnos con prácticamente los mismos desplazamientos, más o menos, ¿no? Pequeñas diferencias ahí. Podemos entonces ahora sí revisar cómo se revisó previamente: columnas, vigas o traves y traves de liga previo a una revisión de cimentaciones.